Bienvenidos a Misterios Clásicos. Esta noche seguiremos a una mente brillante, la señorita Marple, en un misterio conocido como la Torre del Reloj que se tragó los secretos. Una llave perdida, un pasadizo secreto, un misterio que se niega a permanecer oculto. ¿Desde dónde nos acompañas? Prepárate algo caliente, cierra las cortinas y deja que comience el misterio. St. Mary Mead amaneció bajo un pálido sol otoñal, con sus calles estrechas y pulcras, sus jardines ordenados, como si el mundo exterior se hubiera olvidado por completo de este pueblo. La torre del reloj de la iglesia, erguida en el centro como un centinela silencioso, captaba los primeros rayos de luz y brillaba, con sus manecillas en una perfecta quietud. La señorita Marple, sentada a la pequeña mesa de la cocina, bebía su té lentamente, dejando que el calor se asentara, saboreando la forma en que el vapor ascendía en suaves danzas. Afuera, el gato del vicario caminaba lentamente junto al seto, con la cola en alto, aparentemente ajeno a los latidos más profundos del corazón humano. Aparentemente, el pueblo estaba sereno. Niños con bufandas de lana se apresuraban a la escuela, llevando pequeños paquetes para sus maestros, mientras el panadero amasaba a paso pausado, con el olor a levadura extendiéndose por la calle. Sin embargo, un sutil temblor se cernía sobre la mañana. Uno que los propios aldeanos apenas percibían. La campana de la torre del reloj no sonaba con su cadencia habitual, sino con un leve e incierto retraso. Era como si el aire mismo vacilara, atrapado entre instantes. La señorita Marple lo notó de inmediato. La pequeña irregularidad despertó una silenciosa curiosidad, una sensación que reconocía de otras mañanas en las que algo inusual había llegado silenciosamente. El silencio se rompió primero con la voz de la señora Price Ridley, que apareció en la vereda de enfrente, mirando a través de sus gafas. ¿Oíste eso?, susurró, aunque las palabras parecían dirigidas tanto a ella como a cualquier otra persona. La señorita Marple ladeó la cabeza, observando las delgadas manos de su vecina aferrarse al marco de madera de la verja, con los dedos entrelazados con leve tensión. ¿Oír qué?, preguntó con ligereza, sabiendo ya la respuesta, escuchando ya el tono subyacente inquietud disfrazada de curiosidad. La mirada de la señora Price Ridley se dirigió fugazmente hacia la torre del reloj. Se saltó un latido, ¿verdad? Solo una vez, pero se sintió mal. Negó con la cabeza, como si el simple acto pudiera restablecer el equilibrio. La señorita Marple, dejando la taza, permitió que una leve sonrisa se dibujara en las comisuras de sus labios. No todo lo que está mal es un desastre, pensó. Sin embargo, la sensación, el aleteo de disonancia. Le recordó que incluso un pueblo como St. Mary Mead, ordenado y educado, tenía ritmos ocultos, y a veces esos ritmos flaqueaban de forma sutil, casi imperceptible. Los tranquilos rituales del pueblo continuaron a pesar de todo. La campanilla del cartero tintineaban al bajar por Church Lane. Los repartidores de periódicos repartían sus paquetes matutinos con entusiasmo ensayado, y la esposa del vicario, ocupada arreglando dalias a lo largo del sendero del cementerio, murmuraba palabras amables a un jardinero que pasaba. Pero la mirada de la señorita Marple se detuvo en la torre, notando la ligera inclinación de la piedra bajo la luz de la mañana, la forma en que una paloma solitaria había decidido posarse en uno de sus pináculos, con la cabeza ladeada como si escuchara. Nada evidente, nada alarmante, sin embargo, en el silencio previo a la revelación, sintió una perturbación como el leve temblor del viento que agita hojas invisibles. A media mañana, comenzaron a circular pequeños comentarios. En la oficina de correos, el señor Craddock, siempre preciso, mencionó el peaje irregular como si simplemente hubiera observado una nota perdida en una melodía. ¿Alguien más lo oyó?, preguntó, mirando a los aldeanos reunidos para recibir sus cartas y chismes. La señora McGillicuddy negó con la cabeza, pero se acercó más y susurró. Me pareció demasiado inusual. La señorita Marple, mientras compraba algunos sellos para su correspondencia, sintió el pulso familiar. Los chismes del pueblo se activaban, conectando la silenciosa inquietud, amplificando con susurros y miradas de reojo, y mientras tanto escuchaba, prestando atención a lo que se decía, y aún más importante, a lo que no se decía. El almuerzo se aproximaba sin incidentes, pero la sombra de la anomalía se extendía sobre el césped de la vicaría, donde el rector celebraba una modesta reunión para los preparativos de la cosecha. Los niños corrían por el césped, con risas alegres pero acentuadas por extrañas vacilaciones, como si fueran conscientes, aunque vagamente, de que el día guardaba un secreto que aún no habían compartido.
La señorita Marple, observando desde su banco habitual cerca del seto de tejo, observó la interacción de modales e inquietud, un pañuelo caído recogido con innecesaria prisa, una sonrisa cortés que no llegaba a los ojos, un susurro que se detenía al cambiar el viento, pequeños detalles humanos que, en su experiencia, a menudo presagiaban mayores disturbios. El objeto simbólico, apenas perceptible pero impactante por su simplicidad, yacía medio oculto entre las hojas caídas, una llave de latón, vieja y sin brillo, como esperando que una mano la reclamara o que una cerradura la exigiera. La señorita Marple se inclinó ligeramente, rozándola con la punta de su dedo enguantado, dejando que el peso de las posibles historias que albergaba se asentara en su mente. Su presencia, en un entorno tan ordinario y apacible, parecía casi cómica, pero reconoció el tenue matiz de significado. Los objetos, como las personas, a menudo ocultan su verdadera naturaleza hasta el momento en que el pueblo o el individuo estaban listos para confrontarlos. Por la tarde la inquietud se había convertido en un sordo sosiego. Una carta mal entregada causó un breve revuelo en la oficina de correos. El maestro murmuró sobre el tiempo, aunque no tenía nada que ver con la temperatura, y el sacristán de la iglesia susurró sobre una piedra suelta que había encontrado en la torre. Cada incidente era trivial, pero la señorita Marple notó cómo se acumulaban, pequeñas irregularidades que formaban un mosaico de sutil desorden. Bebió de nuevo su té, dejando que el sabor la anclara en la calma que aún, precariamente, definía a St. Mary Mead, mientras el pueblo mismo parecía latir bajo sus dedos con secretos a la espera de emerger. Y así, mientras el sol se inclinaba hacia su ocaso vespertino, el equilibrio del pueblo permanecía aparentemente intacto, aunque ya fracturado de maneras que solo el observador más silencioso podría discernir. La señorita Marple, tejiendo sus pensamientos con la misma destreza que tejía su lana, sintió el suave temblor de la inquietud extenderse por el día. La campana de la torre se había detenido, la llave yacía entre las hojas, y los labios chismosos de St. Mary Mead habían comenzado a despertar. Mañana, o tal vez la hora siguiente, traería claridad o calamidad. Por ahora, el pueblo respiraba, sereno en su superficie, con temblores secretos susurrando bajo ella. La llave de latón, aún brevemente apretada entre sus dedos, pareció zumbar con silenciosa expectación mientras la señorita Marple se levantaba del banco. La guardó en el bolsillo de su abrigo, consciente de que los objetos rara vez revelan su propósito hasta que el corazón o la mano humana están listos para encontrarlos. A su alrededor, el ritmo vespertino del pueblo continuaba, cortés y aparentemente ininterrumpido, sin embargo. La corriente subyacente que había percibido persistía, entrecortándose entre medias sonrisas y miradas intercambiadas en el cementerio. La piedra suelta de la torre, pensó. No era simplemente mampostería desplazada, era el sutil temblor de un edificio que ocultaba secretos a plena vista. La señora Price Ridley regresó, aparentemente para recoger su cesta de la verja, pero sus ojos delataban una persistente curiosidad, dirigiéndose a la señorita Marple y a las hojas donde había estado la llave. «¿Encontraste algo, verdad?», preguntó con ligereza, aunque sus palabras transmitían un matiz de curiosidad bajo la cortesía. La señorita Marple, respondiendo a la pregunta con un leve asentimiento, se limitó a esbozar una suave sonrisa. No había motivo de alarma, sin embargo, notó cómo el atisbo de intriga agudizaba la atención de la señora Price Ridley y con qué rapidez los momentos cotidianos se llenaban de expectación. En un pueblo como este, hasta el más mínimo descubrimiento podría cambiar el curso de una tarde o revelar la pretensión tras los gestos de cortesía. Al caer la tarde, el césped de la vicaría albergó una pequeña reunión de vecinos, aparentemente para hablar de la próxima fiesta de la cosecha. Se sirvió té en delicadas tazas y se repartieron sándwiches en bandejas de plata. La conversación, mesurada y decorosa, pareció girar al principio en torno a los arreglos florales y la correcta distribución de los puestos. Sin embargo, bajo la superficie, se deslizaban corrientes de tensión invisibles. El señor Talbot, recién llegado de Londres, hablaba con aire de presunción, mientras que la sobrina del vicario, la señorita Laverick, reía suavemente, pero no con total libertad, mirando de vez en cuando hacia la torre. Cada movimiento, cada sutil cambio de postura, contribuía al mosaico que la señorita Marple observaba una cortesía educada que se superpone a un entramado de verdades no dichas y viejos resentimientos.
La atención de la señorita Marple volvió a la torre del reloj mientras sorbía su té. La piedra suelta y la leve vacilación de la campana a primera hora de la mañana sugerían algo más que una simple rareza mecánica. Observó que la paloma en lo alto del pináculo no había regresado, y algunas otras aves volaban en círculos cautelosamente, como si revelaran de una perturbación invisible. Mentalmente, comenzó a unir los hilos de observación en un tapiz de probabilidades. Quizás la piedra estaba suelta por el tiempo o el clima, quizás por una manipulación deliberada, quizás la pausa de la campana era una coincidencia, quizás una señal. Dejó que las posibilidades fluyeran sin comprometerse, dejando que el pueblo se acomoda a sus patrones mientras ella medía las sutiles desviaciones. Un nuevo susurro surgió al pasar el cartero por el camino de la vicaría. Mencionó, casi de pasada, que un visitante de fuera había llegado esa mañana, preguntando sobre la historia de la torre del reloj y sus antiguos registros parroquiales. El nombre que dio le resultaba desconocido a la señorita Marple, pero lo recordaban mentalmente los forasteros en St. Mary Mead. Rara vez llegaban sin un propósito, y rara vez se marchaban sin alterar el equilibrio. Los aldeanos respondieron con educada curiosidad, asentimientos y sonrisas, pero la señorita Marple detectó un temblor de inquietud, sutil pero insistente, como si la mera mención de un desconocido hubiera abierto una ventana a la incertidumbre. A medida que la tarde avanzaba, los susurros de la señora Price Ridley se volvían más mordaces, llamando la atención sobre una pequeña discrepancia que había notado en la disposición de la mesa de té de la vicaría. Una cuchara ligeramente torcida, una taza con el borde de un lápiz labial demasiado fresco para haber sobrevivido al servicio matutino, detalles menores que sugerían un descuido, o quizás una distracción intencionada. La señorita Marple dejó que estas observaciones se filtraran. Comprendía que en las comunidades pequeñas, el decoro y la pretensión eran escudos y armas a la vez. El lápiz, labial, trivial por sí solo, insinuaba una intrusión o una incorrección, una historia oculta tras el decoro habitual. El propio vicario, sereno y aparentemente tranquilo, dirigía sus conversaciones con mesurada precisión. Proponía asignaciones para los puestos de la cosecha, sugerencias para la actuación del coro y la lectura de oraciones, con cierta diversión ante alguna pequeña corrección en los arreglos de los himnos. Sin embargo, ni siquiera su serena presencia podía disimular las fisuras, una mirada desviada con demasiada rapidez, una vacilación antes de aceptar una sugerencia, un sutil apretón de mano sobre el libro de oraciones. La señorita Marple observaba cada vacilación con silenciosa satisfacción. Después de todo, el comportamiento humano rara vez mentía, incluso con palabras impecables. La simbólica llave de latón, ahora apoyada contra su muñeca en el bolsillo, parecía casi vibrar con un significado latente al acercarse el anochecer. La señorita Marple, sintiendo la suave presión del metal, se preguntó cuál sería su propósito y quién de los aldeanos la encontraría primero, sin darse cuenta. La tarde común y corriente, llena de té y conversación, había adquirido una frágil tensión, una sensación de que la simple observación podía revelar fracturas incluso en la apariencia social más disciplinada. Cada gesto, cada murmullo, se convertía en una posible pista del silencioso drama que se desarrollaba. Finalmente, mientras las sombras se alargaban sobre el césped de la vicaría, se percibió una leve conmoción, unos pasos apresurados tras un seto, un crujido entre las hojas y el repentino, casi imperceptible, sonido de un cristal al golpearse. La señorita Marple giró la cabeza, entrecerrando los ojos, siguiendo el movimiento de sombras y sonidos, los patrones que con tanto cuidado había comenzado a trazar a lo largo del día en el pueblo. El equilibrio en el que había confiado ya parecía tambalearse, y sintió, con esa precisa mezcla de curiosidad y aprensión que nunca la había abandonado, que los primeros hilos de perturbación se estaban tejiendo en algo más deliberado, más decidido. La mirada de la señorita Marple siguió la sombra fugaz tras el seto, rastreando el sutil movimiento de la manga de un abrigo y el destello de algo metálico en la luz mortecina. El leve sonido del cristal resonó de nuevo, más suave esta vez, como si pusiera a prueba la atención de quienes la rodeaban. Se levantó lentamente, con cuidado de no delatar su interés, y dirigió sus pasos hacia el borde del césped, manteniendo una postura despreocupada, con la expresión de una mujer absorta en sus pensamientos más que en la observación. Cada detalle importa, y había aprendido a leer en las pausas entre palabras, en los gestos que no se inmutaba ante nada, pero que llevaban el peso de una intención oculta.
Con el rabillo del ojo, notó que el señor Talbot se alejaba ligeramente del grupo cerca de Minot-Jattenson, la puerta de la vicaría, tamborileando suavemente con los dedos contra el borde de la barandilla. Era un tic nervioso, uno que había observado antes en quienes temían ser descubiertos, aunque en su caso también podría reflejar aburrimiento o impaciencia. Lo catalogó sin juzgar, simplemente apuntando la posibilidad. La señorita Laverick, mientras tanto, se había detenido a reír, con la mano apoyada ligeramente en la parte baja de la espalda, con la mirada fija en la torre. Los niños jugaban despreocupadamente cerca, pero sus gritos y alaridos esporádicos formaban un ritmo extraño, acentuando los sonidos, por lo demás ordinarios, del atardecer, el viento susurrando en las hojas, el ladrido lejano de un perro, el suave tintineo de las cucharillas contra la porcelana. La llave de latón, que ahora reposaba en su palma mientras se ajustaba el abrigo, se sentía más pesada que su propio peso, imbuida de un significado inexplicable. Reflexionó sobre el momento de su descubrimiento entre las hojas otoñales, cómo había pasado desapercibida hasta la mirada precisa de un observador, cómo su simplicidad sugería tanto accesibilidad como ocultación. En el tranquilo teatro de la civilidad del pueblo, los objetos rara vez eran inertes, a menudo hablaban por quienes no podían, revelando intenciones, infracciones o errores. La presencia de la llave insinuaba un secreto a la espera de ser desvelado, uno que no solo podría perturbar el equilibrio, sino también exponer una fractura en la fachada de la sociedad educada. Su atención se dirigió repentinamente al vicario, quien se había acercado para observar la misma zona con leve curiosidad, con un atisbo de preocupación que suavizaba su habitual compostura serena. Su mirada se detuvo en el seto, y la señorita Marple notó la leve tensión alrededor de su boca, la sutil rigidez de sus hombros que sugería que él también percibía un cambio en el ritmo de la tarde. No supo si era el movimiento de alguien invisible o el eco de su propia aprehensión, pero fue un detalle que archivó con cuidado, como una pequeña pieza de un rompecabezas mayor cuyos bordes aún no había discernido. Un susurro recorrió el sendero de la vicaría, esta vez de la señora Price Ridley, quien había reanudado su vigilancia en la puerta, aunque su voz era más baja, con un matiz de inquietud. «Me pregunto por qué alguien vendría aquí a preguntar por los antiguos registros parroquiales», murmuró, inclinando la cabeza hacia la señorita Marple, como si solicitara consejo y complicidad. La señorita Marple inclinó la cabeza suavemente, agradeciendo la observación mientras la dejaba sentarse en el mosaico de sus pensamientos. La llegada de un forastero, por trivial que pudiera parecerles a los demás, rara vez era casual en St. Mary Mead. El ritmo del pueblo era delicado. Se alteraba con facilidad y siempre receptivo a la más mínima intrusión. La campana de la iglesia volvió a sonar, no con el titubeo de la mañana, sino con un ritmo ligeramente desfasado, como si también fuera incierto, haciendo eco de los sutiles temblores de tensión en la reunión. La señorita Marple rastreó el sonido hasta la torre, notando la interacción de mampostería, metal y sombra. Incluso la paloma, ahora ausente de su posadero habitual, dejó un vacío que sugería algo más que los simples hábitos de las aves. Cada elemento ordinario parecía vibrar con un significado potencial, y en su mente, la más leve sugerencia de causa y efecto comenzó a tomar forma. Cerca de allí, el juego de los niños había empezado a revelar pequeñas peculiaridades. Un niño tiraba con insistencia del abrigo de otro, una niña soltaba un paquete y lo recuperaba con una prisa antinatural, y las risas habían adoptado una cadencia ligeramente irregular, como si ellos también percibieran el cambio subyacente. La señorita Marple se permitió una observación discreta. La inocencia de la juventud a menudo refleja el engaño de la edad. Ambas podían ocultar motivos, ambas podían revelar verdades sin querer. La llave, la campana, la piedra, incluso un tropiezo momentáneo, podían iluminar intenciones que de otro modo se ocultaría tras la meticulosa apariencia del decoro. A medida que las sombras se intensificaban y la luz de la tarde se tornaba dorada, la mirada de la señorita Marple se posó de nuevo en la llave de latón, ahora bien guardada, y luego en la puerta de la vicaría, donde el señor Talbot y la señorita Laverick se habían reunido, hablando en voz baja. El contenido preciso de su conversación se le escapaba, pero la sutil modulación de sus voces, las pausas e inflexiones, eran pura información. En St. Mary Mead, los buenos modales eran la primera línea de defensa, pero también podían delatar la inquietud subyacente. Y allí, bajo la educada atención al ritual, los hilos de inquietud se tensaban
conduciendo a revelaciones que el propio pueblo aún no se había atrevido a reconocer. Un crujido repentino, casi imperceptible, tras el seto de tejo, la devolvió al presente, y la señorita Marple se quedó paralizada, escuchando atentamente. El viento había cambiado, trayendo consigo un leve sonido de movimiento y un suave tintineo metálico, como si un objeto secreto se moviera con cuidado. Sintió la sutil emoción de la anticipación, al reconocer que la calma exterior del pueblo comenzaba a ceder y que lo ordinario podía, en un instante, revelar lo extraordinario. Los hilos se tensaron y la señorita Marple, observando en silencio, estaba lista para seguirlos a donde quiera que la llevaran. La mirada de la señorita Marple se detuvo en el seto de tejo, observando cómo las sombras se alargaban, arrastrándose sobre el césped pulcramente cuidado como tinta que se desliza lentamente. El suave tintineo metálico había cesado, pero persistía una leve perturbación y una ligera depresión en las hojas caídas por donde alguien o algo había pasado recientemente. Se acercó, dejando huellas casi imperceptibles en la tierra con sus zapatos, y observó la sutil huella de un tacón, el borde de un guante abandonado entre la maleza. Nada en ello sugería peligro inmediato, pero cada fragmento de evidencia parecía diseñado para susurrar secretos que solo un observador atento podía oír. Al otro lado del césped, el señor Talbot y la señorita Laverick habían hecho una pausa en su conversación, con las cabezas inclinadas el uno hacia el otro con una intensidad que delataba algo más que el intercambio casual de preparativos para la cosecha. La señorita Marple se permitió un breve escrutinio el ligero rubor en la mejilla del señor Talbot, la tensión en la mandíbula de la señorita Laverick. Ambos eran meticulosos en su presentación social, pero las más mínimas discrepancias, la vacilación antes de una palabra, el parpadeo de un ojo, revelaban la presencia de un pensamiento cuidadosamente contenido. Catalogó estas pequeñas irregularidades, sabiendo que en St. Mary Mead, incluso las reuniones más inocuas, podrían ocultar los primeros indicios de importancia. La llave de latón, ahora segura en su bolsillo, le presionó ligeramente la mano como si también percibiera la creciente tensión. Su simbolismo, el potencial de abrir puertas, tanto literales como figuradas, le recordaba que, en un pueblo donde la respetabilidad era moneda corriente, un objeto podía ser más revelador que las palabras. Recordó ejemplos similares de observaciones anteriores. Un objeto extraviado, una mirada fugaz, una vacilación al hablar, cada uno indicaba que las motivaciones humanas rara vez eran superficiales. Era la superposición de tales señales la que revelaba el carácter y a veces la culpa. Un susurro en los árboles atrajo su atención hacia arriba. Las ramas se mecían contra la luz mortecina, proyectando sombras fragmentadas sobre el muro del cementerio. Los niños se habían acomodado para jugar en silencio, aunque su exuberancia anterior dejaba tras de sí patrones irregulares, una muñeca abandonada en la hierba, una bufanda suelta ondeando contra un seto. La señorita Marple notaba estas incongruencias con la misma sutileza con la que un músico registra notas fuera de ritmo. Parecían triviales, pero cada una era una pequeña fisura en la cuidada fachada de la vida cotidiana, y en su experiencia las fisuras a menudo se ensancharon cuando llegaba el momento oportuno. El vicario, aún tranquilo, se acercó a la reunión con una leve sonrisa, posando la mano brevemente sobre el libro de oraciones, como si dudara si abrirlo o simplemente observar. La señorita Marple lo siguió con la mirada. Su presencia ejercía una influencia estabilizadora, pero ella notó que incluso la autoridad más benigna podía ocultar inquietud. La pregunta, comprendió, no era si la compostura del vicario ocultaba preocupación, sino en qué comportamiento podría influir cómo la corrección, el miedo al escándalo o incluso un leve atisbo de culpa podían dictar acciones bajo apariencias de cortesía. La señora Price Ridley, siempre atenta, se aventuró a comentar sobre la visita inesperada que preguntaba por los registros parroquiales. Su voz era baja, intencionadamente informal, pero con el sutil matiz de quien tantea la respuesta, incitando a la negación o a la revelación. La señorita Marple respondió al comentario con un gesto comedido, observando la conmoción que causó en la asamblea. La mirada del señor Talbot se desvió momentáneamente hacia el seto, luego volvió al vicario, como si evaluara si su propia presencia podría explicarlo. Los dedos de la señorita Laverick se apretaron sutilmente alrededor del mango de su sombrilla, una delicada muestra de tensión, contenida pero visible para alguien entrenado en el delicado arte de la observación. Una campana distante proveniente de la torre del reloj sonó, no el titubeante tañido de antes, sino un repique lento y deliberado que llenó el aire del pueblo con una intensidad mesurada,
La señorita Marple notó cómo incluso este simple acto, mecánico e irreflexivo, podía alterar la percepción del tiempo y la atención. Los aldeanos parecieron momentáneamente inmóviles, cada uno sintonizando su atención con la cadencia de la campana, como aguardando algo tácito. Se permitió la tranquila satisfacción de comprender que los ritmos más sutiles, piedras moviéndose, campanas repicando, hojas susurrando, podían influir en el comportamiento humano, incluso cuando pasaban desapercibidos conscientemente. La atención de los niños se desvió hacia la escalinata de la iglesia, atraída por el vuelo errático de una mariposa, dejando tras de sí un rastro, pequeño pero revelador, de desorden, una pequeña caja tirada cerca del seto, cuyo contenido se derramó en un sutil desorden. La señorita Marple se agachó para observar una nota doblada, ligeramente amarillenta en los bordes, con una caligrafía pulcra pero con un toque de prisa. La nota en sí misma era quizás intrascendente, pero su presencia en un lugar tan fácilmente pasado por alto, aunque colocada con intención, insinuaba la deliberada interrelación de mensajes, pistas y la posibilidad de despistar. En St. Mary Mead, como se había recordado a menudo, nada era completamente casual. A medida que el crepúsculo se hacía más profundo, la aparente tranquilidad del pueblo persistía, incluso mientras leves temblores de inquietud se filtraban entre la gente reunida. La llave de latón, la piedra suelta, la nota errante, las miradas vacilantes, cada elemento cobraba sutil peso, como si el día mismo se enroscaba hacia la revelación. La señorita Marple presentía que se acercaba el momento preciso en que la simple observación podría revelar algo, pero mantuvo la paciencia, permitiendo que el pueblo y sus habitantes se revelaran gradualmente. El equilibrio entre la cortesía y el disimulo era delicado. El primer movimiento manifiesto aún no se había producido, pero la posibilidad de perturbación rondaba, tan palpable como el aire fresco de la tarde. Un suave sonido llegó a sus oídos, una tos apagada tras el seto, tal vez el roce de un zapato contra la grava, un susurro que sugería que alguien era invisible, poniendo a prueba los límites de su atención. La mano de la señorita Marple rozó instintivamente la llave de latón dentro de su bolsillo, sintiendo su peso como si anticipara algo. Dejó que sus pensamientos se detuvieran en ella por un momento, comprendiendo que lo ordinario podía de repente convertirse en extraordinario, y que lo que ahora parecía trivial podría resultar crucial en las próximas horas. El pueblo permanecía aparentemente tranquilo, pero bajo la superficie se agitaban secretos, y los primeros hilos de su desenlace ya se acercaban a ella. La tos apagada tras el seto había captado por completo la atención de la señorita Marple, quien se movía con deliberada lentitud, con paso medido para no sobresaltar a la fuente del sonido. El leve crujido de la grava bajo los pies se mezclaba con el suave aire del atardecer, con notas de tierra húmeda y hojas caídas. Al acercarse, la sombra se movió, una mano apareció brevemente, ajustándose una bufanda. Un pie se retiró con cautela, y luego la figura se quedó inmóvil, como si estuviera entre la retirada y la observación. La mente de la señorita Marple catalogó la postura, la vacilación, las sutiles señales de alguien que equilibraba la curiosidad con la aprensión. Desde la puerta de la vicaría, la voz del señor Talbot se oía débilmente, cortés pero con un matiz de impaciencia, llamando a la señorita Laverick a que se uniera a él en la preparación de las decoraciones de la cosecha. Ella obedeció, apretando el paso, pero su mirada seguía desviándose hacia el seto, hacia el espacio que la señorita Marple ahora observaba con atención. En St. Mary Mead, esas pequeñas interacciones a menudo delataban más que las palabras las convenciones sociales podían ocultar o iluminar, y la señorita Marple hacía tiempo que había aprendido a observar ambas. La dualidad de apariencias e intenciones nunca fue más evidente que en los corteses ajustes y las sutiles desviaciones de quienes deseaban pasar desapercibidos mientras guardaban secretos. La llave de latón reposaba tranquilamente en el bolsillo de su abrigo, presionando ligeramente su palma mientras se detenía cerca del seto. Su peso simbólico, abrir, revelar, exponer, no pasó inadvertido para ella, ni tampoco la leve emoción que acompañaba a la sensación de significado latente. Imaginó, con no poca anticipación, las puertas que podría abrir, las revelaciones que podría ocasionar, el desenmascaramiento de fachadas cuidadosamente cuidadas. En un pueblo como este, donde la cortesía y el engaño se mezclaban libremente, lo ordinario a menudo se volvía extraordinario cuando la atención se centraba con la suficiente intensidad. Un leve susurro volvió a llamar su atención,
y se agachó ligeramente, entrecerrando los ojos al observar la sombra baja que se movía con sigilo indeciso. No había nada amenazante, solo una investigación minuciosa, pero la cautela deliberada sugería que era una persona consciente de que el descubrimiento podría ser socialmente desastroso, si no moralmente revelador. La señorita Marple observó los zapatos, el dobladillo del abrigo, el gesto de una muñeca, como si catalogara la esencia misma del carácter en movimiento. En su experiencia, los gestos, incluso los más insignificantes, podían delatar motivos, predisposiciones y, en ocasiones, culpa. Al otro lado del césped, el vicario observaba con calma e indiferencia, aunque una leve tensión en la boca delataba la más mínima percepción de irregularidad. La señora Price Ridley, situada cerca del seto, pero atrayendo deliberadamente la atención, murmuraba observaciones a cualquiera que estuviera al alcance del oído, medio informando, medio comprobando reacciones. La señorita Marple, equilibrada entre la observación y la participación, percibió la sutil interacción entre control y sugestión. La alta sociedad tenía sus propios mecanismos de influencia, y el césped de la vicaría, tazas de té, arreglos florales, palabras cuidadosamente elegidas, era un teatro de la psicología humana tan importante como el tribunal o el confesionario. Un pequeño alboroto entre los niños llamó su atención. Una muñeca había rodado hasta la sombra del seto, con la tela manchada de tierra, y un pequeño zapato yacía separado de su par. El inofensivo percance le pareció emblemático a la señorita Marple. El más mínimo desorden podría reflejar patrones más amplios. La más mínima ruptura de expectativas revelaba un desequilibrio. Recogió el zapato, le quitó la suciedad y lo guardó en su bolso junto con otras observaciones menores. Un pañuelo fuera de lugar, la ligera inclinación de una maceta, la alineación imperfecta de las tazas de té. Cada una parecía trivial por separado, pero juntas formaban un entramado de sutiles irregularidades. La sobrina del vicario, la señorita Laverick, se había detenido mientras arreglaba la decoración, con la mirada fija en la torre del reloj. La señorita Marple siguió la dirección de su mirada, observando el juego de sombras y piedras, la sutil forma en que la mampostería suelta reflejaba la luz moribunda. La llave, la piedra, los fugaces movimientos de los aldeanos, todo parecía interconectado en una delicada red casi imperceptible. La señorita Marple reflexionó sobre la resonancia simbólica, la permanencia y la fragilidad coexistiendo, el peso de las apariencias sobre soportes tenues, el potencial de revelación oculto en los gestos más pequeños y cotidianos. Un pequeño objeto, previamente inadvertido, yacía al pie del seto un trozo de papel doblado, con los bordes desgastados y las esquinas arrugadas. La señorita Marple lo recogió, observando la pulcra caligrafía, una deliberada economía de espacio, un mensaje tal vez destinado a ser visto u oculto. No lo leyó de inmediato, reconociendo que el simple descubrimiento podría provocar reacciones más reveladoras que el propio contenido. El pueblo, a caballo entre la cortesía ordinaria y una sutil inquietud, era terreno fértil para el desvelamiento de secretos, y presentía que esta pequeña ficha, como la llave, como la piedra, como los movimientos indecisos de quienes se encontraban cerca del seto, influiría en lo que estaba por venir. A medida que la luz se desvanecía hasta un gris más fresco, las sombras se extendían por el césped de la vicaría, y la quietud se acentuó, transmitiendo más anticipación que miedo. La señorita Marple guardó el papel en su bolso junto con la llave y el zapato de la niña, sopesando el posible significado de cada objeto. Los hilos del día, gestos, miradas, pequeñas perturbaciones, comenzaban a entrelazarse, formando un patrón que ella aún no percibía del todo, pero cuya dirección tenía clara en la mente. Y mientras el primer frío del atardecer acariciaba el pueblo, una sensación de desequilibrio, sutil pero inconfundible, se apoderó de la asamblea, indicando que la calma habitual de St. Mary Mead ya no era tan segura como parecía. El frío del atardecer se instaló en el césped de la vicaría, abriéndose paso entre los tranquilos espacios entre la conversación y el movimiento. La señorita Marple, con la llave de latón y el zapato de la niña cuidadosamente guardados en su bolso, sintió que el peso de la observación se intensificaba. Cada paso sobre la grava, cada roce de faldas o abrigos, cada mirada indecisa tenía un significado en St. Mary Mead, y ella, acostumbrada a leer el pueblo como quien lee un libro abierto con las páginas cuidadosamente dobladas, lo absorbió todo con serena atención. Los hilos de inquietud que había estado siguiendo durante el día comenzaban a vibrar con sutil insistencia,
y sintió una leve sensación de inevitabilidad agitarse en el aire. El señor Talbot se detenía cerca de la puerta, aparentemente ajustando la posición de una cesta de manzanas, pero sus dedos tamborilean con un ritmo suave contra el borde, una cadencia nerviosa que denotaba impaciencia o disimulo. La señorita Laverick rondaba cerca, aparentemente ayudando, pero su mirada se dirigía rápidamente hacia la torre del reloj, hacia el seto de tejo, hacia puntos invisibles pero profundamente grabados en su mente. La conversación cortés continuaba a su alrededor, pero el aire transmitía una tensión tácita, y la señorita Marple percibió la interacción del deliberado mantenimiento del decoro, superpuesto a la suave corriente subyacente de verdades ocultas. El vicario, dirigiéndose al porche, se detuvo y ajustó una pequeña pila de himnarios, recorriendo el césped con la mirada con indiferencia. La atención de la señorita Marple captó el sutil temblor en su mano al colocar un libro ligeramente torcido, un pequeño descuido que nadie más notó, pero revelador por la precisión de su cuidado. La cortesía exigía perfección y la naturaleza humana a menudo fallaba, y era en las imperfecciones, en las desviaciones momentáneas de la conducta esperada, donde la señorita Marple encontraba la evidencia más contundente de intención, miedo o culpa. Un leve crujido tras el seto volvió a llamar su atención. Se acercó con cautela, notando el movimiento de las hojas, la leve huella de unos zapatos, la manga de un abrigo torcida. Quienquiera que hubiera pasado por allí lo había hecho con deliberada precaución, minimizando las molestias, pero dejando solo lo justo para que un ojo observador las notara. La señorita Marple catalogó mentalmente las posibilidades: curiosidad, disimulo, error involuntario. Cada una requería una respuesta diferente, y se permitió solo una discreta sonrisa ante el sutil teatro que se desarrollaba en su pueblo familiar. Cerca, los juguetes dispersos de los niños, la muñeca, el zapatito, una bufanda olvidada, formaban una constelación de objetos olvidados, cada uno sutilmente indicando la presencia y el error humano. La señorita Marple se inclinó y arregló la falda de la muñeca con delicada precisión, consciente de que esos pequeños gestos de orden podían tranquilizar o provocar, según quien los observa. El pueblo, con su entramado de cortesía y escrutinio, respondió a estas pequeñas manipulaciones, y ella reflexionó sobre cómo la influencia, incluso sutil, podía precipitar la revelación. La señora Price Ridley, apostada cerca del seto, susurró algo inaudible a nadie en particular, pero el murmullo llegó a oídos atentos. La señorita Marple notó el rápido cambio de postura del señor Talbot, la breve contracción de los dedos de la señorita Laverick alrededor del mango de la sombrilla, la fugaz mirada del vicario hacia el seto. Cada reacción, casi imperceptible, era un hilo en la intrincada trama del comportamiento aldeano, revelando el delicado equilibrio entre la exposición y el ocultamiento. La atención de la señorita Marple se movía fluidamente entre estas señales, reconstruyendo la geometría social de la inquietud. La llave de latón parecía latir levemente en su bolsillo, un recordatorio simbólico de puertas aún no abiertas, de revelaciones aún no manifestadas. La piedra suelta en la torre del reloj, las pequeñas irregularidades en el comportamiento, los objetos dispersos en el césped, todo converge en su mente como posibles conectores, una red de sutiles indicios esperando una alineación precisa. Consideró que cada uno podría ocultar una intención, un paso en falso, un compromiso moral. En St. Mary Mead, nada era del todo trivial, y hacía tiempo que había aprendido que los objetos más sencillos a menudo tenían el mayor significado. Un crujido suave, casi imperceptible, atrajo su atención hacia arriba a la torre del reloj, cuyas manecillas se habían detenido un poco antes. Parecía ahora moverse con renovado peso, la campana a punto de sonar de nuevo. La mirada de la señorita Marple se detuvo en la mampostería, observando la alineación de las piedras, las grietas en sombras, el tenue líquen que había crecido desapercibido. La campana, la piedra, la llave eran símbolos, silenciosos pero expresivos, que se comunican de maneras que los propios aldeanos tal vez aún no percibieran, y en su mente, el patrón de pequeñas perturbaciones, gestos insignificantes y movimientos cautelosos, comenzó a dibujarse en un marco de sospecha. Al ocultarse el sol en el horizonte, bañando el pueblo con un suave resplandor ámbar, un tenue sonido de metal contra piedra, sutil pero deliberado, resonó desde la base de la torre del reloj. La señorita Marple se quedó paralizada, agudizando sus sentidos,
y dejó que la silenciosa tensión la envolviera por completo. El equilibrio de St. Mary Mead, tan cuidadosamente mantenido durante todo el día, comenzaba a decaer imperceptiblemente, y ella, paciente y observadora, sabía que se acercaba el momento preciso en que la observación revelaría la verdad. Las pequeñas perturbaciones del día habían comenzado a consolidarse, y el primer paso hacia la revelación era inminente, aunque seguía siendo una incógnita quién actuaría y quién flaqueará. El tenue sonido metálico proveniente de la base de la torre del reloj persistía, un ritmo sutil que casi se perdía en el creciente silencio del crepúsculo. La señorita Marple permanecía serena, recorriendo con la mirada los contornos de la sombra de la torre que se extendía sobre el césped de la vicaría. La última luz ámbar se posaba sobre la piedra, enfatizando cada irregularidad, el ladrillo suelto que había notado antes, las ranuras erosionadas, el leve rastro de contacto humano. Su mente, silenciosamente alerta, catalogó cada potencialidad del objeto, el gesto, la incongruencia y la forma en que cada uno parecía resonar en las conductas que la rodeaban. Al otro lado del césped, la compostura del señor Talbot empezó a mostrar ligeras fisuras. Una mano, apoyada ociosamente contra una barandilla, se crispó, flexionando los dedos, delatando impaciencia o aprensión. La señorita Laverick permaneció cerca de él, con la postura rígida, su atención oscilando entre el seto, la torre del reloj y el vicario. La cortesía persistía en su discurso. La adecuada disposición de las palabras mantenía un barniz de calma, pero las microexpresiones y las sutiles vacilaciones sugerían una mente agobiada por el conocimiento o el miedo. La señorita Marple observaba sin intervenir, recopilando las pistas como si ordenara los fragmentos de un rompecabezas que casi podía ver, pero no del todo. Los murmullos de la señora Price Ridley cambiaron ligeramente, refiriéndose a las preguntas anteriores sobre los registros parroquiales y la aparición de personas ajenas. Su voz ahora transmitía una delicada tensión, indagando en las reacciones sin exigir respuestas. La mirada de la señorita Marple seguía cada destello de respuesta, una breve mirada intercambiada entre el señor Talbot y la señorita Laverick, el sutil apretón del vicario alrededor del libro de oraciones, el roce de faldas cuando un niño distante devolvía un juguete al seto. Cada movimiento y vacilación se convertía en un hilo en la intrincada trama que ella tejía silenciosamente. La llave de latón, guardada a buen recaudo en su bolsillo, le presionó ligeramente los dedos. Su presencia le recordaba que algunas verdades permanecían ocultas hasta que se revelaban voluntariamente, y que símbolos como pequeños objetos, gestos o sonidos fugaces podían expresar lo que las palabras no se atrevían. Consideró la interacción entre la llave, la piedra suelta y el papel errante, reconociendo que la red de señales que los rodeaba era deliberada, quizá orquestada por alguien consciente de la minuciosa atención del pueblo. En St. Mary Mead, incluso una sola discrepancia podría repercutir, alterando el equilibrio y exponiendo intenciones ocultas. El juego de los niños se había disuelto por completo en una observación silenciosa, y su anterior exuberancia había sido reemplazada por una curiosidad con un matiz de inquietud. Una pequeña figura se detenía cerca del zapato de la muñeca y la nota caída, mirando hacia la torre del reloj y de vuelta a la asamblea. La señorita Marple observó la vacilación de la niña, notando cómo la inocencia reflejaba las sutiles limitaciones impuestas por la conciencia adulta. Figuras insignificantes, gestos triviales, podrían iluminar inadvertidamente intenciones y errores, detalles que los adultos a menudo pasaban por alto, pero que eran cruciales para la percepción cuando se observaban con atención. El vicario, moviéndose con serena deliberación, acomodó una silla de jardín, recorriendo con la mirada el césped con precisión despreocupada. La señorita Marple notó la breve pausa antes de cada movimiento, una atención mesurada que sugería tanto consideración como vigilancia. La autoridad, reflexionó, podía estabilizar o distorsionar una escena. Su presencia influía en el comportamiento de maneras sutiles pero profundas. Cada microacción, la inclinación de una cabeza, el roce de un guante contra el dobladillo, la exhalación retardada, se integraba en el mosaico de comprensión que ella ensambla silenciosamente, cada pieza formando un mapa invisible de la intrincada geometría moral del pueblo. Un suave movimiento en las sombras tras el seto de tejo volvió a atraer su atención. El movimiento fue breve, casi imperceptible, pero deliberado un paso, una mano rozando las hojas, un intento tentativo de alcanzar algo invisible. La señorita Marple notó la meticulosa precisión, el esfuerzo por pasar desapercibida.
comprendió que la intención a menudo se revelaba en las pequeñas traiciones de la costumbre, en las imperceptibles desviaciones de la rutina. Allí, como en otros pueblos, la sutileza era la moneda de cambio de la discreción, y la observación, la única forma de descifrar. El crepúsculo se hizo más profundo, y el juego de luces y sombras acentuaba las pequeñas irregularidades en el césped de la vicaría, una maceta ligeramente desplazada, el destello de un borde metálico oculto entre las hojas, una manga cepillada a toda prisa. La señorita Marple catalogó cada detalle sin prisa, consciente de que la importancia a menudo residía en la acumulación más que en la inmediatez. Los patrones se formaban lentamente, y su significado cristaliza solo tras una atención paciente. Se permitió una silenciosa satisfacción al observar lo que otros pasaban por alto, la interacción entre lo ordinario y lo potencialmente peligroso, lo trivial y lo crucial. Un crujido débil, casi imperceptible, se elevó desde la torre del reloj, resonando débilmente en la refrescante noche. La señorita Marple alzó la mirada instintivamente, observando la interacción entre la piedra en sombras y la luz mortecina, las sutiles señales de perturbación que de otro modo pasarían desapercibidas. La aparente calma del pueblo persistía, pero bajo ella se tensaban las fibras de la curiosidad, la ansiedad y las intenciones ocultas. La señorita Marple presentía, con esa precisa combinación de intuición y paciencia que había cultivado durante tantos años, que se acercaba el primer movimiento decisivo y que, cuando llegara, el frágil equilibrio de St. Mary Mead se alteraría de forma difícil de revertir. El tenue crujido de la torre del reloj resonaba en la fresca tarde, una sutil puntuación que parecía armonizar con el silencio mesurado que se cernía sobre el césped de la vicaría. La atención de la señorita Marple, sintonizada con los ritmos de St. Mary Mead, seguía cada sombra y movimiento como si el propio pueblo hablara con gestos en lugar de palabras. La llave de latón y el billete doblado, discretamente guardados en su bolso, le recordaban que los objetos tangibles a menudo encierran significados mucho más allá de su aparente simplicidad, eran vehículos para la intención, la ocultación y la revelación. Cerca del seto de tejo, una pequeña perturbación atrajo su atención un leve roce de hojas, una silueta fugaz que se escondía en la sombra. Los movimientos eran deliberados, calculados para pasar desapercibidos, pero delataban anticipación, una sutil exploración de los límites. La señorita Marple notó que el patrón, quienquiera que se hubiera movido allí, estaba probando reacciones, midiendo la atención. La calma exterior del pueblo le proporcionaba protección, pero en el silencio, incluso los gestos más insignificantes se convierten en señales de tensión, vacilación o culpa. La observación, se recordó, era la forma más precisa de interrogatorio. El señor Talbot permaneció junto al porche, aparentemente arreglando la decoración, pero el ritmo de sus dedos contra la cesta delataba una creciente impaciencia. La señorita Laverick rondaba cerca de él, aparentemente ayudándolo, con una postura tensa, sus ojos moviéndose rápidamente hacia el seto, la torre, los objetos que la señorita Marple había notado antes. La cortesía persistía en sus palabras y sonrisas, pero las microexpresiones, el levetic de una boca, una línea tensa en la mandíbula, la pausa antes de aceptar, insinuaban los cálculos internos necesarios para mantener las apariencias, mientras lidiaban con las sutiles presiones que habían comenzado a acumularse a lo largo del día. El juego anterior de los niños se había disuelto por completo en una atención contenida, pequeñas figuras que se detenían con curiosidad y ligera aprensión cerca de la muñeca desperdigada, el zapato abandonado y la nota. La señorita Marple los observaba, notando el reflejo inconsciente del comportamiento adulto, la vacilación cuidadosa, la delicada prueba de los límites, las miradas intermitentes hacia las figuras de autoridad. La inocencia, reflexiona, a menudo amplificaba las sutilezas que los adultos intentaban ocultar, y los patrones que veía en los movimientos de los niños eran otra capa de comprensión de las silenciosas complejidades del pueblo. La señora Price Ridley, apostada cerca del seto, susurraba observaciones como si fueran delicados hilos que se ofrecían al tapiz de la tensión vespertina. La señorita Marple escuchaba atentamente, notando los leves cambios de postura, las miradas intercambiadas, la sutil contracción y relajación de los dedos que delataba el cuidadoso control de los nervios. La cortesía, se recordó, era la primera capa de protección en una sociedad aldeana, pero debajo de ella, la intrincada red de sospechas, ocultaciones y mezquinos intereses personales
se revelaba a quienes tenían la paciencia de observar. El vicario, sereno pero perspicaz, se movía entre los reunidos, ajustando una silla o enderezando un himno con leve autoridad. Su presencia los estabiliza, pero no ocultaba por completo su percepción de las tensiones subyacentes. La señorita Marple notó la ligera pausa en sus gestos, la deliberada mesura en cada movimiento, los microcálculos necesarios para mantener el equilibrio entre los aldeanos reunidos. Sabía que la autoridad era un instrumento delicado, podía moderar la inquietud o provocar, sin querer, la revelación. La piedra suelta en la torre del reloj, el tenue sonido metálico, los pequeños objetos dispersos entre el seto, cada elemento del cuadro que se desplegaba, parecía hablar en resonancia simbólica. La clave, aunque inerte en términos físicos, tenía un peso psicológico, exposición potencial, revelación, el desbloqueo de lo que se había ocultado cuidadosamente. La mente de la señorita Marple, entrenada en el sutil arte de interpretar el comportamiento humano, relaciona los símbolos con las probables intenciones, anotando quién observaba, quién evitaba observar y quién, sin darse cuenta, revelaba indicios de cálculo interno. Un movimiento captó su atención cerca del porche. El señor Talbot se irguió bruscamente, una mirada repentina hacia el seto, una mano apretada sobre una cesta. La señorita Laverick ajustó su sombrilla, un movimiento leve, pero preciso y revelador. La señorita Marple lo catalogó con silenciosa satisfacción. Cada gesto, cada vacilación, cada movimiento cuidadosamente medido contribuía al patrón que estaba construyendo. El pueblo, aparentemente educado y sereno, era un entramado de pequeñas revelaciones, cada pequeño incidente una ventana potencial a verdades ocultas. El crepúsculo se hizo más profundo, el aire se enfrió, las sombras se extendieron largas y angulares sobre el césped. La señorita Marple sintió el sutil cambio en la atmósfera. La tensión se arremolinaba como si anticipara un primer movimiento decisivo. Cada observación, el crujido de la torre, los movimientos tras el seto, los gestos del señor Talbot y la señorita Laverick, los comentarios silenciosos de los niños y los vecinos, había comenzado a formar un patrón coherente en su mente. La calma superficial del pueblo persistía, pero bajo ella, las corrientes latentes de curiosidad, miedo e intención se alineaban hacia el momento de la revelación inicial. La tensión silenciosa y deliberada la hizo profundamente consciente de que la primera perturbación manifiesta era inminente, y que cuando llegara, el delicado equilibrio de St. Mary Mead se tambaleaba de maneras que ni siquiera la cortesía podría ocultar por completo. Las sombras crecientes del crepúsculo extendían el césped de la vicaría en un mosaico oscuro y ámbar, proyectando largos dedos sobre los objetos dispersos, la muñeca, el zapatito, la nota doblada. La señorita Marple permaneció inmóvil junto al seto, observando la sutil interacción de movimientos y vacilaciones entre los aldeanos. Cada mirada, cada pausa, cada comentario susurrado contribuía a un ritmo que ella comprendía instintivamente. La llave de latón en su bolsillo parecía vibrar levemente, un peso de revelación potencial que reflejaba la creciente tensión en el pueblo. La tranquila fachada de St. Mary Mead comenzaba a temblar, imperceptible pero irrevocablemente. Los movimientos del señor Talbot se volvió cada vez más preciso, casi ensayado, mientras acomodaba las cestas restantes de manzanas y flores. Cada acción era mesurada, deliberada, pero el pequeño temblor en su mano delataba una profunda ansiedad. La señorita Laverick imitó su atención, colocando las decoraciones de la cosecha con meticuloso cuidado mientras lanzaba rápidas y furtivas miradas hacia el seto y la torre del reloj. La cortesía permaneció intacta, pero la señorita Marple observó la tensión subyacente, un entramado de decoro que se extendía sobre nerviosismo y posibles disimulos. La quietud de la noche amplificaba cada sutileza, y ella catalogó cada una con silenciosa satisfacción. Desde detrás del seto de tejo llegó otro sonido tenue, un suave roce de zapatos contra la grava, una exhalación apagada. La señorita Marple entrecerró los ojos, siguiendo el leve movimiento. La figura permanecía casi oculta, pero su indagación tentativa era evidente. Alguien tanteando los límites de la atención, intentando observar y pasar desapercibido. Los rituales del pueblo, la cuidadosa disposición de las sillas, las tazas de té, la conversación mesurada, proporcionaban protección, pero el impulso humano de explorar, descubrir y ocultar se entrecruzan en esa leve perturbación.
La observación, reflexionó, era a menudo la forma más honesta de detección. Los niños, ahora reunidos cerca del porche, ofrecieron una visión involuntaria. Uno se agachó para recoger una muñeca, otro se alisó una bufanda, y sus pequeños gestos reflejaban las conductas adultas que habían estado absorbiendo en silencio toda la tarde. La señorita Marple observó cómo pequeñas figuras, inconscientemente imitativas, a menudo iluminaban patrones que de otro modo quedarían ocultos para quienes se dedicaban a una fachada educada. La inocencia, pensó, podía iluminar el engaño con mayor precisión que la acusación, pues hablaba con gestos que no estaban atenuados por la conciencia ni las expectativas sociales. El comentario susurrado de la señora Price Ridley había cambiado de nuevo, abordando ahora las aparentes incongruencias de la atención del señor Talbot y la señorita Laverick a los detalles menores. Su voz transmitía curiosidad y preocupación, a la vez suavemente inquisitiva y sutilmente incitando a la reacción. La señorita Marple notó la forma en que la mirada del señor Talbot se dirigía al seto y a la torre del reloj, la leve constricción de su boca, la ligera rigidez de sus hombros. Los dedos de la señorita Laverick se apretaron momentáneamente alrededor del mango de la sombrilla. La cortesía persistía, pero bajo la fina capa de decoro, la tensión, la aprehensión y el egoísmo tejían una sutil red. El vicario se movía con calma y deliberación, acomodando himnarios y sillas con gestos precisos y controlados. Sin embargo, ni siquiera su serena autoridad pasaba desapercibida cada leve vacilación, cada fugaz mirada al seto, cada respiración mesurada, sugerían una aguda percepción de la dinámica cambiante. La señorita Marple reconoció la interacción entre influencia, vigilancia y expectativa, catalogó los sutiles efectos de la autoridad en el delicado entramado del comportamiento aldeano. Un leve susurro, casi imperceptible, la alcanzó desde cerca de la base de la torre del reloj. La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza, sintonizada con la cadencia del movimiento y el sonido. El objeto volvió a moverse, rozando ligeramente las hojas, y luego volvió la quietud. En St. Mary Mead, lo cotidiano rara vez pasaba desapercibido. La llave de latón, la piedra suelta, la nota, las sombras, las vacilaciones, todo formaba un entramado de sugerencias. Cada elemento, por insignificante que fuera, insinuaba en conjunto la intención, la anticipación y el cuidadoso ocultamiento de algo aún por emerger. La luz tenue acentuaba los microdetalles, la ligera inclinación de una maceta, la alineación irregular de las tazas en una bandeja, el rápido ajuste de una manga. La señorita Marple catalogó cada detalle, comprendiendo que el comportamiento humano rara vez se ajustaba perfectamente a las expectativas sociales. La desviación a menudo revelaba lo que la cortesía intentaba ocultar. En la quietud, el pueblo mismo parecía latir con una sutil tensión, como consciente de que el equilibrio ya había comenzado a desmoronarse, de que la calma habitual era una frágil ilusión. A medida que el sol se ponía, proyectando un tenue resplandor sobre la escena, la señorita Marple presentía la inminencia de la acción. Las pequeñas perturbaciones del día, el crujido de la torre del reloj, las figuras cambiantes, los objetos dispersos, se fusionaron en un patrón discernible. La silenciosa anticipación era tangible, los sutiles temblores del pueblo sugerían que la primera revelación evidente estaba cerca. Se ajustó el abrigo, sintiendo el suave peso de la llave de latón contra su mano, consciente de que lo ordinario había empezado a resquebrajarse y de que lo que surgiera a continuación redefinirá el equilibrio de St. Mary Mead. La luz ámbar casi se había apagado en el césped de la vicaría, dejando el pueblo sumido en la suave penumbra del anochecer. La señorita Marple permanecía serena, con la atención fija en los sutiles cambios que se habían acumulado a lo largo del día, el susurro del seto, los objetos desplazados, los gestos vacilantes de adultos y niños. Cada movimiento, cada mirada, cada microtemblor parecía latir con significado, una cuidadosa coreografía de ocultación e indagación. La llave de latón y la nota doblada, ahora en su bolso, parecían vibrar con un significado tácito, símbolo de puertas aún por abrir, verdades aún por revelar. Un leve sonido atrajo su atención, la cuidadosa colocación de una cesta por parte del señor Talbot, seguida de una pausa casi imperceptible en su respiración. Estaba atento a la observación, mesurado en cada movimiento, rozando ligeramente el borde de la cesta con los dedos. La señorita Laverick ajustó su postura al mismo tiempo, mirando fijamente hacia el seto y la torre del reloj con sutil intención.
La cortesía persistía en su comportamiento exterior, pero la tensión subyacente a sus acciones creaba un entramado de sutiles señales. La señorita Marple catalogó cada una con meticuloso cuidado, consciente de que en St. Mary Mead los pequeños gestos a menudo decían más que las palabras. Del seto de tejo llegó otro susurro de movimiento, un suave roce, delicado pero deliberado. La mirada de la señorita Marple siguió el movimiento, registrando el ligero desplazamiento de las hojas, la sutil huella de los zapatos, el roce de una mano al rozar una rama. Quienquiera que se hubiera movido allí era cauteloso, deliberado, tanteando los límites sin llamar la atención. Los elementos cotidianos del pueblo, el césped, el seto, los objetos dispersos, se habían convertido en un escenario donde se desarrollaban intenciones ocultas con pasos silenciosos y precisos. La señora Price Ridley, siempre atenta, murmuró de nuevo, llamando la atención sobre la presencia de la nota cerca de la muñeca y el zapato de la niña. Su voz, baja y aparentemente despreocupada, tenía un matiz sugestivo que no pasó desapercibido. La breve mirada del señor Talbot hacia el seto, la sutil rigidez de los dedos de la señorita Laverick, incluso el ligero ajuste del vicario al himnario, todas estas minúsculas reacciones eran hilos de un tapiz que la señorita Marple estaba construyendo silenciosamente. La cortesía y el ritual del pueblo enmascaran la acumulación de pequeñas irregularidades que, juntas, formaban el andamiaje de verdades más profundas. Los niños, que rondaban cerca del porche, contribuyeron involuntariamente a la pauta. Uno se agachaba para ajustar una muñeca, otro recogía el zapato con deliberado cuidado. Sus pequeños gestos reflejaban la tensión y la cautela que habían observado en los adultos que los rodeaban. La inocencia, observó, a menudo acentuaba el comportamiento de quienes intentaban mantener las apariencias, resaltando inconsistencias que los adultos mismos intentaban suprimir. La sutil asimetría entre el disimulo adulto y la honestidad infantil creaba un cuadro propicio para una observación minuciosa. La piedra suelta en la torre del reloj, un detalle que la señorita Marple había notado desde la mañana, pareció adquirir mayor peso simbólico a medida que avanzaba la noche. Su desplazamiento, aunque mínimo en términos físicos, sugería la posibilidad de una intervención oculta, la sutil perturbación de la permanencia. La llave de latón, la nota doblada y esta piedra formaban una tríada de significantes, cada uno insinuando intención y oportunidad, cada uno resonando con consecuencias potenciales. Consideró cómo el mundo ordinario y cuidadosamente ordenado de St. Mary Mead podía ocultar actos deliberados, y cómo el reconocimiento de patrones sutiles podía desentrañar fachadas que la cortesía había mantenido con tanta meticulosidad. Un cambio silencioso tras el seto, una realineación de postura casi imperceptible, y el suave roce de la tela contra el follaje atrajeron de nuevo su atención. La señorita Marple ajustó su postura, observando el juego de luces, sombras y movimiento con mesura y paciencia. La aparente calma del pueblo persistía, pero el trasfondo de actividad deliberada, de atención disimulada y minuciosa exploración, sugería la proximidad de un momento crucial. Cada participante, ajeno a la red completa, contribuía al ritmo desplegando la observación y la distracción. La serena autoridad del vicario, influencia estabilizadora durante tanto tiempo, parecía ahora un contrapunto a la delicada tensión que se extendía por la reunión. Cada pequeño gesto, cada pausa mesurada, cada mirada, pesaba en el intrincado entramado moral del pueblo. La señorita Marple percibió la interacción entre la expectativa, el miedo a ser descubierta y las sutiles presiones de la reputación, reconociendo cómo la cortesía y el secretismo se entrelazan para crear un panorama en el que pequeños sucesos podrían tener consecuencias desproporcionadas. Al retirarse la última luz del césped de la vicaría, la señorita Marple sintió que se acercaba el momento preciso en que la observación podría revelar la primera revelación evidente. Las irregularidades acumuladas, los objetos desplazados, las miradas vacilantes, las maniobras cuidadosas, se alineaban en un patrón que su mente discernía en silencio. El equilibrio habitual de St. Mary Mead cedía ante una sutil e inevitable perturbación, y ella, con la paciencia de décadas, estaba preparada para presenciar la primera revelación, sabiendo que los hilos que había seguido con tanta atención pronto convertirían en un acto que iluminará verdades ocultas sin teatralidad, sin alarma, sino con una claridad serena y penetrante. Los últimos vestigios de luz diurna desaparecieron por completo de St. Mary Mead.
dejando el pueblo bañado por el tenue resplandor de las farolas y el tenue reflejo plateado de la luna naciente. La señorita Marple permaneció cerca del seto de tejo, con la atención meticulosamente concentrada en el juego de movimientos, sombras y vacilaciones acumulado a lo largo del día. La llave de latón y la nota doblada reposan ligeramente en su bolsillo, recordatorios de verdades latentes, de puertas sin abrir y secretos esperando ser revelados. Cada detalle, el susurro de las hojas, la cuidadosa alineación de las sillas, el más mínimo gesto de un niño o un adulto, formaba parte de un patrón que se había formado silenciosa, casi imperceptiblemente, a su alrededor. El señor Talbot, consciente ahora de la creciente penumbra de la noche, ajustó su postura mientras enderezaba una cesta de manzanas, rozando ligeramente el borde con los dedos con una tensión que delataba tanto conciencia como aprehensión. La mirada de la señorita Laverick, siempre fija en el seto y la torre del reloj, revelaba una tensión similar a su postura, aunque aparentemente serena. Delataba una sutil rigidez, la moderación de unos nervios cuidadosamente controlados. La cortesía persistía en sus palabras y movimientos mesurados, pero la señorita Marple, acostumbrada al juego de apariencias e intenciones ocultas, observaba los delicados temblores bajo la superficie. Un leve clic metálico, originado cerca de la base de la torre del reloj, interrumpió el silencio. La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza, captando la cadencia precisa, la sutileza deliberada. Quienquiera que hubiera producido el sonido estaba tanteando los límites, poniendo a prueba la atención de los observadores sin revelar su propósito. Era el tipo de movimiento preciso y controlado que a menudo precedía a una revelación o a una distracción, y ella lo catalogó con serena precisión. Los adornos cotidianos del pueblo, los setos, el césped, los juguetes dispersos, se habían convertido en el escenario de un drama intrincado y tácito, y cada participante, consciente o inconscientemente, contribuía a su desarrollo. Los niños, ahora sentados cerca del porche, continuaban su observación silenciosa, un reflejo de la tensión no expresada de los adultos. Uno recuperó el zapatito y lo colocó cuidadosamente junto a la muñeca. Otro se alisó una bufanda. Sus sutiles acciones amplificaban los patrones de ocultación y exhibición que la señorita Marple había notado. La inocencia, reflexiona, a menudo revela las inconsistencias que los adultos se esforzaban por suprimir, resaltando fisuras que la cortesía por sí sola no podía ocultar. Incluso en los gestos más pequeños había comunicación, testimonio de la intrincada red que conectaba a todos los que vivían dentro de los límites del pueblo. Los susurros de la señora Price Ridley, dirigidos a nadie en particular, flotaban por el césped. Se refería al desconocido que había preguntado por los registros parroquiales, a las rarezas de comportamiento observadas en el señor Talbot y la señorita Laverick, y a los pequeños disturbios que ahora parecían estar cargados de intención. Cada comentario era una prueba, una sutil indagación en la percepción, y la señorita Marple observaba cómo reaccionan los destinatarios. La mirada del señor Talbot se dirigía fugazmente hacia el seto, los dedos de la señorita Laverick apretando el mango de su sombrilla. El semblante sereno del vicario permanecía casi inalterado, aunque ensombrecido por una silenciosa atención. El entramado de cortesía y tensión se había vuelto intrincado, una frágil superposición sobre una base más sólida de motivos ocultos. La piedra suelta de la torre del reloj, que había llamado su atención desde la mañana, ahora parecía cobrar mayor importancia. Su ligero desplazamiento, sutil como era, sugería algo más que la edad o el clima una intervención, un acto premeditado oculto en lo cotidiano. La llave de latón, la nota doblada y la piedra formaban una tríada de símbolos, cada uno resonando con un potencial latente de revelación. La señorita Marple consideró la alineación de estos elementos, observando cómo pequeñas perturbaciones a lo largo del tiempo y la observación podían confluir en un momento de claridad, iluminando la verdad desde las sombras de la apariencia. Un movimiento repentino y suave tras el seto de tejo atrajo su atención. El roce de la tela, el roce apenas audible de un zapato contra la grava, indican un movimiento deliberado de alguien tanteando los límites, evaluando la atención de los observadores mientras buscaba un escondite. La señorita Marple ajustó su postura, rastreando con la mirada los contornos de la sombra y la luz, la ubicación precisa de cada perturbación. En St. Mary Mead, lo cotidiano rara vez era inocente. Cada objeto, gesto y mirada podía revelar intenciones ocultas.
La sutil presencia del vicario actuaba como una fuerza estabilizadora, pero sus breves pausas, gestos cuidadosos y miradas mesuradas revelaban la conciencia de las tensiones latentes en juego. La señorita Marple observó cómo la cortesía se entrelazan con la vigilancia, cómo la autoridad moderaba el comportamiento al tiempo que señalaba las desviaciones de las expectativas. Los microdetalles, la inclinación de una taza, la alineación de una silla, la fracción de segundo de vacilación, transmitían más que las palabras habladas. Catalogó cada matiz, comprendiendo que estas señales combinadas se convertirían en un momento de revelación. Las sombras se alargaban aún más, el aire fresco presionaba suavemente contra las estructuras del pueblo. La señorita Marple sintió que la delicada tensión se tensaba. Los hilos se tensaban a través del césped, el seto y hacia la imponente torre del reloj. Las pequeñas perturbaciones del día, la muñeca, el zapato, la nota, el crujido tras el seto, se habían fusionado en un patrón perceptible. El equilibrio de St. Mary Mead, tan meticulosamente mantenido, estaba al borde de la ruptura. Y la señorita Marple, paciente y alerta, presentía que el primer movimiento manifiesto, la primera revelación que convertiría la cortesía en verdad, era inminente. El pueblo, aparentemente sereno, ocultaba un desenlace preciso e inevitable, y la observadora silenciosa comprendió que la culminación de todas sus cuidadosas observaciones estaba a punto de emerger.